Hola, buenos días a todos. Bienvenidos si es su primera vez. Esta es la Iglesia Evangélica Bautista de Campana, Argentina. Y bueno, es un día precioso y qué lindo. Me encanta estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, alabando al Señor. Esto va a ser mi último domingo por algunas semanas, porque ya estamos muy cerca de la fecha de mi parto, que es el 14 de noviembre. Ya me falta 2 semanas y bueno, estamos en la gran espera. Cualquier momento nazca la Olivia Paloma y voy a enseñar la panza que tengo acá, que no puede ver con la guitarra, pero aquí está. Y bueno, es una bendición de Dios y estamos muy contentos que podemos tener otra hija. Pasamos por un tiempo que no pensamos que vamos a poder tener hijos y bueno, el Señor nos sorprendió, ¿no? Con cuando llegamos a Argentina. Nos dio un regalo, ¿no? Un premio con la primera embarazo de Viviana y ahora con Olivia. Dios es fiel, siempre fiel. Y bueno, quería hablar un poco sobre las pruebas porque son inesperables, ¿no? Las pruebas se vienen y no estamos planeando que una prueba viene a veces, y la mayoría de tiempo se viene como un choque, pero es bueno estar preparado espiritualmente para cuando vienen estas pruebas. Así podemos pasarlos mirando arriba al Señor y no por abajo. Y bueno, quiero leer en Pedro, primera carta de Pedro 1, 6 y 7, que dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Y bueno, antes estaba hablando sobre la herencia que tenemos, ¿no? En la salvación en Jesucristo, ¿no? Que nos salvó. Y se dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, la salvación, ¿no? A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ¿no? Vamos a tener las pruebas, vamos a sufrir. Es así. No solo porque somos creyentes que todo va a estar bien. Vamos a sufrir, vamos a tener momentos de tristeza, pero hay un motivo de gran alegría, ¿no? Y el motivo es como se dice en el 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que oro, al ser acrisolada por las pruebas, demuestra que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo
se revele. Y bueno, son pruebas, ¿no? Son pruebas que desarrolla nuestra fe. Y hay que ver eso. Durante pruebas sí, vamos a sufrir, no podemos negar ese punto. Se duele. Pero al final hay alegría, ¿no? Porque sabemos que hay una gran gerencia, y el Señor nos está como poliéndonos, santificándonos, así podemos brillar y experimentar el fe y los regalos del fe que Él tiene para nosotros. Pero hay que pasar por experiencias no tan buenas, ¿no? Para probar esta fe. Y eso nos da la paciencia y la perseverancia para seguir adelante, porque podemos enfocar en ese premio al final. Como yo voy a tener un bebé en 2 semanas, voy a necesitar pasar por algunas pruebas con el parto, pero yo sé que al final de todo el dolor, las lágrimas, al final voy a tener Olivia en mis brazos y bueno, estoy enfocando en ese premio al final de todo. Y bueno, quería compartir eso con ustedes. Hay que desarrollar nuestra paciencia, nuestra perseverancia, sabiendo que al final el Señor nos va a usar estos tiempos para moldearnos a las personas que Él quiere que seamos, para su gloria y para el mejor de nosotros. Y bueno, quiero compartir una canción con ustedes. Esta mañana vamos a alabar al Señor y damos toda la gloria a Él. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte.
hiciste en mí. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Hola, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy les voy a leer Filipenses 4 del 4 al 9 y dice así: Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Bueno, hermanos, chao, bendiciones. Buen día y muchas gracias por estar ahí. Bueno, esta charla bíblica tiene que ver con el servicio de adoración a Cristo Jesús, que la Iglesia Evangélica Bautista de Campana está presentando el día domingo 1 de noviembre. Así que bienvenido.
muy bienvenido. Estamos aquí en la plaza de Campana, en una de las plazas de Campana, la que está sobre de Lepiane, junto o frente, mejor dicho, a lo que es el Museo del Automotor. Campana está designada como la cuna del automóvil argentino. Así que desde este escenario maravilloso, a poquitas cuadras, 3 cuadras de la iglesia, del edificio de la iglesia, vamos a estar teniendo esta charla bíblica. Quiero comenzar haciéndote una pregunta, y la pregunta tiene que ver que ¿qué es aquello que te está faltando? ¿Qué te está faltando? ¿Te está faltando un trabajo? ¿O quizás un mejor trabajo? ¿Te está faltando terminar tus estudios? ¿Te está faltando desarrollar paciencia? ¿Te está faltando terminar alguna cosa que le prometiste a alguien que ibas a hacer? ¿Te está faltando convertirte en un mejor papá, en una mejor mamá, en un mejor hijo, en una mejor hija? ¿Te está faltando terminar un tratamiento de salud? ¿Te está faltando dejar una adicción? Bueno, quiero decirte que la Biblia, sea lo que sea que te está faltando, la Biblia dice que hay un elemento disponible para vos y disponible para mí, ¿verdad? Para que te deje de faltar lo que hoy te falta. Así que la charla bíblica de hoy no es una charla aislada, no es una charla desencajada, es una charla que tiene que ver con la palabra que Dios está trayendo al grupo, a la iglesia. Dios está trayendo una palabra relacionada con la perseverancia. Estamos en necesidad y en tiempo de desarrollar una perseverancia sobrenatural. Estamos en un tiempo donde se nos está diciendo que tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Aguantar, resistir, ¿verdad? Y esto es a través de todas las actividades que la iglesia está teniendo, como los servicios de oración a Cristo Jesús los domingos, como entre amigas los lunes que se juntan las chicas, o discipulado los días miércoles, o las reflexiones diarias de cada mañana, y aún también en las oraciones. La charla del día de hoy está inspirada, diría yo, fuertemente, en una predicación del pastor Mike Path. Este pastor es un pastor de una iglesia en una ciudad llamada Gainesville, allá en la Florida, en los Estados Unidos. La iglesia se llama Greenhouse, que vendría a ser como invernadero, ¿verdad? Y esta iglesia y este pastor en particular es muy particular para nosotros, o muy importante para nosotros, para Abril y para mí, porque fue la iglesia donde Abril asistía, la iglesia de Abril, cuando yo la conocí. Cuando yo la conocí a Abril, a mi esposa, ella vivía allá en Gainesville y ella cantaba en esta iglesia, cantaba allí. Me acuerdo en el año 2010, ¿verdad? Ir a visitarla y haber participado de un servicio de oración a Cristo Jesús y ver allí a mi esposa. En aquel entonces ni era novia todavía, pero ya le había echado el ojo. Así que qué bueno que fue escucharla cantar, y qué bueno que fue escucharlo predicar al pastor Mike por primera vez. Me acuerdo que predicó de Primera de Pedro, de Jesús como la roca angular, que potencia a muchos, pero para muchos otros es tropiezo, ¿verdad? El pastor Mike presenta esta predicación de la que vamos a estar, digamos, buceando un poquito el día 19 de octubre de este año, y realmente marcó mi corazón, y yo voy a tratar de extraer lo más que pueda de esto y contextualizarlo en lo que entiendo que Dios quiere hablarnos a vos y a mí en esta mañana, ¿verdad? Así que este pastor Mike sigue siendo de gran influencia en la vida de mi esposa Abril y en la mía. Bueno, la charla bíblica de hoy no es un mensaje aislado, como decía, es un mensaje totalmente alineado con lo que Dios está hablando. El pasaje de hoy está allí en Santiago, en el libro de Santiago,
en el capítulo 1 y vamos a ir del verso 1 al verso 4, ¿verdad? Allí vamos a estar, si me acompañás entonces en esta lectura, vamos a ir por ahí. Dice así: Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice. Y dice el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienvenido, amigo. En el verso 1 que hemos leído en esta mañana, básicamente hay tres cosas, ¿no? Primero, se ve la identidad del autor, ¿verdad? Se habla del autor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo segundo es a la audiencia, ¿verdad? Y le dice a las 12 tribus que están en la dispersión, después del martirio del diácono Esteban, del servidor Esteban, se despierta, o aumenta mejor dicho, una tremenda persecución en Jerusalén hacia los cristianos. Entonces los cristianos se disocian, se desagregan y viajan a distintos lugares del mundo romano. Y el tercer punto, obviamente, dice allí salud, ¿verdad? Presenta el deseo del escritor, de Santiago. Ahora, es importante entender de que este Santiago no es Santiago el apóstol, no es Santiago este que vemos en Marcos 10, Santiago o Jacobo. Ahora vamos a hablar de eso. Santiago, Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. No es ese. Este es Santiago, el que fue uno de los 4 hijos carnales de María y de José. Tal cual allí lo dice en Marcos capítulo 13, versos 54 y 55. Mirá lo que dice. Dice que cuando Jesús va y visita Nazaret, dice que él, y viniendo a su tierra, Jesús les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban diciendo: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y hace tantos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? Qué interesante que en la Biblia vemos un montón varios, mejor dicho, Jacob, ¿verdad? Y ya empezando allá en el Antiguo Testamento con Jacob, es un nombre muy hebreo, ¿verdad? Y bueno, este Jacob es también Santiago, ¿verdad? Y tiene que ver con los idiomas, y tiene que ver con las lenguas, tiene que ver de pasar del hebreo, ¿verdad?, al latín, y del latín al español, ¿verdad? Fue Jacobo, después fue San Jacob, y después, bueno, Santiago, ¿verdad? Pero sepamos, por eso en las distintas versiones a veces aparece como Jacobo y a veces aparece como Santiago. Qué importante, ¿verdad?, que es esto. Ahora, fíjate que dice el verso 2, y ahí arrancamos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son las dificultades, son los problemas, son los desafíos, son pérdidas, pérdidas del tipo que sea, de algún familiar, de algún ser querido, de algún trabajo, alguna pérdida. Son pruebas, ¿verdad? Qué interesante. Dice que las pruebas, como nos leía hace un rato Abril también, o como compartía con nosotros, las pruebas son inevitables. Los desafíos van a venir. Y es interesante quizás hacer un parate acá y entender de que el libro de Santiago es un libro lleno de sabiduría y lleno de verdad de Dios. Es un libro, es como un Proverbios, es como un libro de Proverbios, ¿verdad? Pero en el Nuevo
Testamento. ¿Cómo estás? Es un libro lleno de sabiduría. Y en esta sabiduría, en estos 4 versos que vamos a ver, hay 3 puntos que son importantes. Y el primero que vemos acá es que necesitamos estar preparados para la prueba. Prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Fíjate que no dice si te llega alguna prueba o si te viene alguna dificultad o algún problema. No dice cuando estés. Quiere decir que es inevitable, van a venir. Y fíjate que cómo arranca, dice, hermanos, está hablando a cristianos. Pero los cristianos también tienen pruebas, dificultades, desafíos, pérdidas. Sí, mi amigo, sí. Y qué interesante que es esto, Qué interesante que Gabriel ya nos comentó un poquito de esto, hablaba de 1 de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 7, ¿verdad? Pero mirá lo que dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice, queridos hermanos, no se extrañen cuando estén en el fuego de la prueba, como si fuera algo inusual o insólito. Fíjense, mírenlo. A veces pensamos que estamos subidos en un pedestal y que nada nos va a pasar, y no es así. Cuando uno lee la Biblia va a encontrar que los hombres de Dios fueron forjados a través de pruebas, de dificultades. Me acuerdo que hace unos domingos atrás, o el domingo pasado y el anterior, hablábamos de grandes hombres de Dios, grandes porque lo vemos muy renombrados, y porque fueron grandes porque resistieron en el fuego, en la angustia, en la dificultad, en la soledad, en el dolor. Qué importante. Entonces dice, hermanos míos, tengan por suma alegría cuando se encuentren ustedes en diversas pruebas. Recuerdo que el domingo 11 de octubre presentamos el título de la charla bíblica, se llamó ¿por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Y allí hablamos de que hay pruebas naturales y hay pruebas divinas. Las pruebas naturales son aquellas cosas que nos pasan, cosas que nos suceden, situaciones que nos pasan, viviendo de espaldas a Dios, ¿verdad? Cuando, decidimos por nuestra cuenta y hay implicancias, ¿verdad? Cosas que leemos como situaciones negativas. Pero también hay pruebas divinas, hay dificultades divinas, hay pérdidas divinas, hay situaciones divinas, que llamamos pruebas divinas, que son aquellas que cuando vivimos en el centro de la voluntad de Dios y vivimos en obediencia a Dios y nos pasan cosas las cuales nosotros en nuestra mente categorizamos como malas. ¿Cómo puede ser una pérdida de un trabajo? ¿Cómo puede ser una pérdida de un familiar querido? Puede ser un montón de cosas. Ahora, la diferencia entre una prueba natural y una prueba divina, que la prueba divina siempre tiene un propósito divino, un propósito de bien, ¿verdad? Por eso Romanos 8:8 dice que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, cuando Santiago le está hablando a las 12 tribus, a esta gente a estos cristianos que están dispersos en el mundo romano a causa de la persecución, ¿qué tipo de prueba están pasando estos cristianos? ¿Por qué siendo perseguidos? Están siendo perseguidos por amor a Jesús, por seguir a Jesús. Entonces, es una prueba divina, y entonces hay un propósito de tipo divino. Qué interesante esto que estamos hablando acá. Y por eso le dice, tengan por sumo gozo, tengan por suma alegría, alégrense cuando estén en esto. Tengan por sumo gozo. Cuando se hallen estas seguidillas de pruebas. Y estamos en tiempos de prueba. Vos estás en tiempo de prueba y necesitas entender que debemos alegrarnos cuando estamos en este tipo de pruebas divinas. Qué poderoso. Pero ahora el secreto de esto lo da en el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
La palabra sabiendo juega un papel fundamental. Abril, mi esposa, como la vieron, está embarazada. Ya en 10 días ya nace Olivia Paloma. Y realmente yo estoy con ella todo el día y la está pasando difícil. Calambres, dolores, no duerme, mareos, un montón de cosas. Está pasando a través de dificultades. Pero ella sabe que todo esto es porque viene una bebé, ¿verdad? Entonces el saber eso le ayuda a permanecer en esa dificultad. Y acá Santiago dice, sabiendo, por eso dice, estén alegres cuando se encuentren en diversas pruebas divinas, por supuesto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, quiere decir las dificultades, los problemas, los desafíos, las pérdidas, prueban tu fe. Teóricamente, digamos, por ejemplo, vos le preguntas a una persona, todo le está yendo muy bien, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Una fe genuina, cree, ¿verdad? Sí. Pero cuando esa fe de decir sí creo en Dios es probada, no cuando todo está bien, es probado cuando las cosas no están bien. Es probado cuando no llegas a fin de mes, es probado cuando tu jefe te dice que va a haber despidos, es probada cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer, es probada cuando te dicen que tu país está en situación muy difícil, es probada cuando te dicen que este COVID está para quedarse, está siendo probada en un montón de situaciones. La fe se prueba, se acrisola en el fuego de las dificultades. Entonces, las dificultades prueban tu fe. Ahora, mientras que tu fe es probada, la fe también es ejercitada. Es un músculo. Se ejercita la fe. Es afilada. Es una fe que es afilada y es testeada a fuego. Es templada allí a fuego, ¿verdad? Este versículo es clave. Es clave porque declara el propósito de las pruebas divinas. Declara el propósito de estas pruebas divinas, ¿verdad? Es el testeo de tu fe. Y el testeo de tu fe, ¿qué hace? Produce en vos paciencia. Produce en vos paciencia. Un escritor muy contemporáneo decía que cometerás los errores más grandes de tu vida por falta de paciencia. La paciencia es un elemento fundamental. Es una necesidad que vos y yo necesitamos. La paciencia, además de ser el cuarto elemento del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Allí como dice en Gálatas 5, lo estuvimos creo que viendo el día jueves por ahí, Gálatas o viernes, Gálatas 5, 22 al 23, ¿verdad? Vemos que siempre en la iglesia primitiva, ¿verdad? La paciencia fue considerada como una virtud que representaba o que establecía el grado de madurez espiritual y de consagración de esa persona. Qué importante es entender de que la paciencia es algo que te permite alcanzar perseverancia, que te permite resistir, que te permite perseverar, ¿verdad? Y me acuerdo, vos sabés, 27:13 de Salmos, ¿viste? Ahí el rey David cuando dice, él estaba en un medio de un problema, pero tuvo fe y tuvo paciencia y no se fue del problema, se quedó en el problema, se quedó en la situación hasta que Dios resuelva el asunto, él haciendo lo que él tenía que hacer para que Dios haga lo que Dios tenía que hacer. Y él declara una palabra que es poderosa. Y él dice, hubiese yo desfallecido si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Verdad? En las pruebas, en las dificultades, es donde nuestra fe, donde tu fe es probada y es ejercitada. Y cuando permaneces en esa dificultad, cuando no sabes, porque qué difícil es estar cuando las papas queman. Qué difícil es permanecer en el matrimonio cuando hay diferencias, cuando hay dificultades. Quizás es una enfermedad de un hijo,
¿verdad? Y eso trae conflictos. Quizás hay problemas económicos y eso trae conflictos. Qué difícil es permanecer en la prueba. Qué difícil es permanecer allí en la prueba, ¿verdad? Pero es cuando vos permaneces en la dificultad y en la prueba sin quitarle el hombro, y ejercitando allí tu fe, creyendo que vas a ver la bondad de Dios en tu matrimonio, en tu familia, en tu país, en tu trabajo, en tu iglesia. Es allí donde entonces tu paciencia crece, donde tu paciencia es producida, es fructificada, es fortalecida, ¿verdad? Qué interesante. Vivimos en una sociedad impaciente, donde la paciencia parece ser de que no es ya una virtud, donde la paciencia parece que tiene que ver con resignarse, parece que tiene que ver con gente que no es ejecutiva, que no ejecuta, que es más bien pasiva. No tiene nada que ver con eso. La paciencia es un músculo importante. Vivimos en una sociedad que no seduce demasiado. Todos quieren ser más inteligentes, todos quieren ser más rápidos, todos quieren lucir mejor, ser más lindos, más bonitos, más bonitas. Pero no hay mucha gente que vos escuches que quiere, yo quiero crecer en paciencia. No hay demasiada paciencia esa. Pero sin embargo, aquí Santiago, este medio hijo, medio hermano de Jesús, ¿verdad? Nos recuerda que la paciencia es vital. Hay una vitalidad tremenda en la paciencia y hay poder en la paciencia. Lo primero que la primera palabra de sabiduría que sacamos de este pasaje es que tenemos que estar listos, preparados. Prepárate para las pruebas, porque las pruebas van a venir. Si ya no estás en una prueba, la prueba viene. Efesios 6 dice que te pongas la armadura de Dios, porque hay batalla. Esto no es un juego, esto es guerra. Entonces necesitas estar preparado. Esa es la primera palabra de sabiduría. La segunda palabra de sabiduría es aceptar, abrazar la paciencia, querer a la paciencia, ambicionar sanamente, ser paciente, crecer en paciencia. Qué importante es este asunto. ¿Y por qué esto? Sí, fíjate cómo llega el verso 4. Dice ahí en el verso 4 algo que es tremendo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo se hace la obra completa de la paciencia? Permaneciendo, mi amigo, permaneciendo en la dificultad. Me acuerdo que hace un año y medio atrás, en la iglesia, había una parejita muy linda que están en la iglesia, unos hermosos, no voy a hacer nombres. Y el primero o el segundo domingo que vinieron, le dijeron, ¿podemos hablar con vos, pastor? Sí, hablamos. Y dice, pastor, dice, qué buena esta iglesia, sentimos la presencia del Espíritu Santo, qué bueno. Y yo los miraba y cabeceaba, ¿no? Entonces, y nosotros queremos estar acá, sentimos de Dios, porque y yo, ajá. Y yo le dije, ahora, ¿qué vas a hacer si en el momento donde vos no sientas todo este poder del Espíritu Santo que me estás diciendo, todo esto que están diciendo ustedes, ¿qué van a hacer? Y ese es el problema de muchas personas. Dejan de sentir algo y se van. Se van de una iglesia, se van de un trabajo, se van de una relación, se van de una familia, de un matrimonio, se van de un grupo de amigos porque sencillamente pensó diferente. Qué importante que es que vos puedas permanecer. Y en términos de iglesia, lo importante es que vos estés en la iglesia que Dios te quiere poner, y que permanezcas en los tiempos donde las cosas están súper y en los tiempos donde las iglesias, porque las iglesias muchas veces van a través de desiertos, van a través de valles. Pero qué bueno que la Biblia nos dice que hay un Dios que está siempre en los desiertos y que siempre está también en los valles. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. A veces estamos en la dificultad, estamos en la prueba divina. Y nos cuesta, y nuestra paciencia está siendo producida y está en el horno
de la producción, pero la sacamos antes de tiempo. Y esa paciencia es una paciencia inmadura, una paciencia que no te lleva a nada. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Escucha esto, lo dice. Para que seas perfecto, para que seas perfecta, para que seas cabal. Y fíjate lo que dice acá. Para que seas cabal, sin que te falte cosa alguna. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seas perfecto o perfecta y para que seas cabal. La paciencia tiene un efecto de suministrar todas aquellas cosas que te faltan. Es como si fuéramos un queso gruyère lleno de agujeros. Yo estoy lleno de agujeros y seguramente vos también. De cosas que nos están faltando. Pero es la paciencia la que se encarga de rellenar esos huecos que te están haciendo vacío. Déjame ir redondeando un poquito con la primera pregunta con la que arrancamos esta charla. ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Un trabajo o un mejor trabajo? Quizás te está faltando valentía. Bueno, paciencia. Quizás te está faltando coraje, paciencia. Quizás te está faltando fuerzas para terminar tu carrera, paciencia. Quizás te está faltando fuerzas para esforzarte y ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, paciencia. Quizás estás lidiando y estás con una dificultad de poder controlarte, sos temperamental y no tenés dificultades con el dominio propio, paciencia. Qué tremendo. Dice, tener por sumo gozo, dice el verso 2, dice, tenés por sumo gozo cuando te encontrés en diversas pruebas. La primera palabra de sabiduría que tuvimos, que recibimos acá es, estate preparado, estate listo porque la prueba viene. Efesios 6, ponete la armadura. La segunda palabra de sabiduría que viene es anhelá crecer en paciencia. Ve la paciencia como una virtud. Ve una paciencia no como la ve la sociedad, pero como algo poderoso, como un músculo invisible, pero real. Y el tercero es alegrate en medio de la prueba. Alegrate pensando, pudiendo ver lo que va a venir después de la prueba. El pastor Mike decía que él iba al gimnasio, ¿no? Porque él va al gimnasio, dice, siempre cuando la gente va al gimnasio para sacar fuerza, para desarrollar fuerza, ¿verdad? Pero dice que cada vez cuando la gente sale del gimnasio, sale toda destruida, se están muriendo, pero siguen yendo. ¿Por qué? Porque saben que en la perseverancia, en ese trabajo, la fuerza es desarrollada. Y qué bueno es que cuando vos estás en una prueba, vos vas a quedar cansado, vas a quedar dolido, quizás tengas aflicción, haya aflicción, va a haber aflicción. Dice que mucha va a ser la aflicción de justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Dice que tristeza y llanto habrá en la noche, pero en la mañana habrá alegría. No saltes pasos, hay un proceso de formación. Hay un proceso de formación para aquel que quiere vivir en la plenitud. Y son muchas veces las pruebas. Necesitas amar las pruebas. Vamos a ir redondeando esta parte. Porque venimos diciendo, hablamos de que este Santiago se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y dijimos, y ya lo mostramos, que Santiago, este Jacobo, es uno de los 4 medios hermanos de Jesús. Y ahora él dice, Señor Jesucristo. Pero qué interesante que allí en Juan 7, verso 5, cuando Jesús está en su aldea, dice, y lo leo acá, dice, ni aun sus hermanos creían en él. Este que escribe esto, que dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no creía
en Jesús. Qué interesante es pensar y poder contextualizarse que este Santiago conocía a Jesús cuando era niño. Comían juntos en la misma mesa, ¿verdad? Y lo vieron crecer. Y seguramente él veía que había algo muy especial. Y quizás su prueba era el celo, era la envidia de no tener quizás lo que tenía su hermana. Y frente a todo esto, quizás cuando él creció y cuando Jesús hacía milagros, no creían porque había un rechazo a él. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el medio entre Juan 7 y este Santiago, primer capítulo de Santiago, donde Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Yo creo que tiene que ver con esto de 1 Corintios, capítulo 15, del verso 5 al verso 7. Ahí el apóstol Pablo nos dice qué es lo que pasó cuando el Cristo resucita. Dice, te lo leo, y dice que Cristo apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció entonces a Santiago, a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y después Pablo dice en el 8 que también apareció a él. ¿Qué habrá pasado en ese momento donde este Jesús ya resucitado, se encuentra con este medio hermano que no le había creído? Seguramente Jesús le mostró las marcas en sus manos, las marcas en sus pies. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te amo y yo he vencido la cruz y yo te amo. Y este Santiago, que había negado, que no había creído todo lo que había visto, en este momento, inspirado y tocado por el Espíritu Santo, seguramente cayó de rodillas y dijo, Jesús, tú eres mi Señor. ¿Qué es lo que te está faltando? Quizás ya conoces a Cristo Jesús, quizás vos también puedes decir, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, pero te está faltando cosas. Sabé que la palabra de Santiago para vos y para mí es que te alegres en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de tu fe, produce paciencia. Y la paciencia es necesaria para estar completo, para ser cabal y no tengas necesidad de nada. Pero quizás vos en este momento, hasta este momento, estás como el Santiago del capítulo 7, que no creyó en Jesús. Pero hoy Jesús se aproxima a vos y te muestra y te dice, yo estoy acá y yo te amo. Estás viendo este video, estás escuchando esto porque yo te amo, te dice Jesús, y querés abrir tu corazón. Si ese sos vos, este es tu tiempo. Abrí el corazón a Jesús, simplemente con una oración diciéndole así, Padre eterno, es en el nombre de Jesús que en esta hora yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados, por mi incredulidad. Yo te recibo. Yo creo, Jesús, que tú eres el Cristo. Y yo creo de todo mi corazón que fue el poder de Dios que te levantó de los muertos. Señor, te pido que me des fe. Te pido que me ayudes a seguirte, a insertarme en tu iglesia y a amarte todos los días de mi vida. Oro en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración de fe, dice la palabra de Dios que pasaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Qué poderoso. Hacenos saber esto. Escribí ahí en el chat del Facebook o a difusión, no sé, o contactá a la persona que te pasó este video. Porque Dios te ama y esto no es el fin de nada, este es el principio. Queremos acercarte a una Biblia, queremos hacernos disponible para lo que te podamos servir. Que tengas un día de bendición, un día donde tu fe sea desarrollada y tu paciencia sea fortalecida. Que Dios te bendiga.